Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Gilman Gómez. Nos encontramos de nuevo en una emisión más de nuestra serie Confiando en las Escrituras. Hoy queremos continuar una vez más. Esta serie se está convirtiendo en una serie bastante extraordinaria. Es muy edificante y lo que aquí hemos estado hablando en las últimas 4 semanas. El propósito de Dios es que usted y yo conozcamos de las Escrituras, las vivamos y permitamos que el Espíritu de Dios, porque es revelación de Dios, dado que las Escrituras no dependen de la interpretación intelectual o religiosa o moral que uno pudiera tener de las Escrituras. El Señor Jesucristo, recordamos, estimuló, motivó a la gente a escudriñar las escrituras, porque ellas, dice, dan testimonio de mí. Y es lo que nosotros estamos haciendo en estas últimas semanas, escudriñando, validando la originalidad, la legalidad, por llamarlo de alguna manera, la fidelidad de las escrituras mismas, que independiente de cualquier otro libro, nosotros no encontramos una versión actualizada de las escrituras que nos digan los conceptos que se escribieron siglos atrás, ya no son válidos hoy. Y eso le da pie a lo que le da fundamento a lo que la misma escritura dice. El escritor del libro hebreo declara que toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, y la compara con una espada de doble filo, un bisturí, pudiésemos decir en términos modernos. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, este libro fue escrito, la última porción de las escrituras fue escrita hace 2000 años. Se cree que el libro de Génesis, los primeros 5 libros, fueron escritos alrededor de unos 4000 o 5000 años. Entonces tenemos un libro escrito de manera especial, donde se encuentran 66 libros. En un espacio de 2000 años se escribió, ¿verdad? E independiente de los autores o las personas que Dios utilizó para escribir su proyecto de vida, hay una gran unidad de pensamiento a lo largo de las escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Los descubrimientos arqueológicos no han hecho otra cosa que comprobar lo que las escrituras han dicho. Las palabras proféticas que Dios ha dado a través de sus profetas desde siglos antiguos, hablando de eventos, por ejemplo, de este tiempo, cobran validez hoy en día. Las profecías dichas a profeta Daniel, a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, concerniente no solo a la venida del Mesías, del nuevo sacerdocio, de un nuevo pacto, ya no con sangre de machos cabríos o con toros, sino con la sangre de un cordero inmolado, un pacto que sería para todas las generaciones y para toda la humanidad. Entonces, en el proceso que nosotros estamos aquí, queremos ahondar y solidificar el cimiento sobre el cual se levanta nuestra fe, lo cual es supremamente importante. Y hemos estado en las últimas semanas estudiando el libro de Colosenses, la carta que el apóstol San Pablo le escribió a los colosenses, donde él establece los fundamentos de la fe cristiana. Y hablábamos en la historia que motivó al apóstol San Pablo a escribir la carta y que la envió a través de su amigo y compañero de ministerio Epafras, y muchos otros amigos que eran también de Colosas, que Pablo tenía, Onésimo, Filemón, por ejemplo, Arquipo, eran hombres de Colosas que trabajaban con Pablo, que eran compañeros de ministerio. Y a fin de limpiar la doctrina, dado que la cultura circundante estaba involucrándose y haciendo presión, más las filosofías griegas y las religiones antiguas que allí se estaban moviendo, estaban ejerciendo una grave influencia, distorsionando o incorporándole elementos humanos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seguimos entonces en nuestro estudio hoy. Hablamos del señorío de Cristo, donde Pablo establece aspectos importantes que validan el evangelio y lo separan de cualquier otra filosofía humana. Y repasamos un poquito, Pablo hablando de
de Cristo como instrumento de la creación. Pablo hablando recuerda que hablábamos de la primogenitura, aspecto de la primogenitura, y la palabra que Pablo utiliza al hablar de Jesús como el primogénito de toda la creación. Repasamos también sobre eso, hablamos sobre el instrumento de la creación, a Dios, Jesús encarnado, hombre, decía Pablo en el capítulo 1, versículo 16, que en Cristo, en él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Pablo está estableciendo el fundamento de la deidad, señorío, gobernancia de Cristo, que Cristo es Dios, no una entidad o un ente espiritual como las filosofías que circundaban a la iglesia de Colosas y que hoy también, o sea, no son un aspecto exclusivo que sucedió temporalmente en la iglesia de Colosas. No, hoy también tenemos esa misma serie de filosofías ascéticas, de filosofías orientales que quieren minar la validez del evangelio. Y es necesario que usted y yo conozcamos a plenitud y con certeza. Y hay un elemento que usted y yo tenemos que nadie más lo tiene. La escritura narra de que cuando Jesús les hablaba revelaciones a los apóstoles y ellos les preguntaban por qué se los decía a ellos y no al mundo. Y Jesús les explicaba que la gente no puede entender las cosas del espíritu. Hay una diferencia entre las cosas de este mundo y las cosas del reino de Dios. Y la única persona que nos puede revelar a nosotros y marcar la diferencia es el Espíritu Santo de Dios. Pablo establece la supremacía de Jesús, la plenitud de Jesús, Dios encarnado. Pablo dice que Cristo es el Señor Supremo porque Dios lo usó como el instrumento de la creación y lo puso como cabeza sobre la iglesia, su cuerpo, del cual es pues el que dirige la iglesia. Y dice, eso lo establecemos o lo encontramos en el versículo 18. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Pablo claramente establece aquí que a Cristo se le da un estatus especial en la iglesia y entre los muertos, para tener así la supremacía de todo. Y ¿sabe de qué me acuerda? Cuando el Señor se aparece a Juan para darle el último libro, el libro de revelaciones sobre el Apocalipsis, él se identifica, él dice quién es él. Él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin. Él es la palabra de Dios encarnada. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él lo es todo. Él lo es todo. Es básicamente lo que le está dando a revelar. Y es lo que nosotros necesitamos, recibir esa revelación dentro de nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, le dice, no podemos ignorar, hay algo que no podemos pasar por alto, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual ha sido comprado por Dios. Por lo tanto, nuestros cuerpos ya no pertenecen a nosotros mismos, pertenecen a Dios. Y Él nos anima a concluir ese pasaje, ¿verdad? Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Luego hablamos de Jesús como el único reconciliador. Pablo manifiesta en los versículos 19 y 20 que Jesús es el único reconciliador y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ni nada que nos pueda reconciliar con Dios. Y en el versículo 19-20, Pablo establece, por cuanto agradó al Padre, que en Cristo habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Son fundamentos sólidos que nos dan a nosotros la certeza
de quiénes somos en Cristo Jesús, de cuál es el plan de Dios y de qué tan importante son las escrituras para nosotros. La Universidad Peniel University está haciendo estos esfuerzos de compartir con ustedes lo que estamos compartiendo cada semana para que se motiven. Estamos haciendo un llamado a los líderes, ministros, pastores de toda Latinoamérica a que estamos preparándoles un proyecto de estudio exclusivo para pastores, líderes, ministros que necesitan graduarse, y la universidad está trabajando en esa dirección para ofrecerles a ustedes el plan de estudios y que ustedes todos puedan ser certificados. La universidad está debidamente incorporada en los Estados Unidos y es una universidad en línea como cualquier otra universidad que usted cristiana que usted pueda conocer, con unos aspectos importantes que una vez que usted entre a la página web los va a ir descubriendo, y es la invitación que le estamos haciendo de que usted se vincule. Vamos a llevar a nuestras comunidades doctrina sana. En estos últimos tiempos la escritura nos habla de cómo sobreabundan los mesías, ¿verdad? Y que la gente tendrá comezón de oír, que la gente se va a correr porque solamente quieren oír lo que ellos quieren oír. Pero el creyente, el cristiano, el ministro de Cristo está parado como un faro, trayendo luz en medio de las tinieblas, como una ciudad sobre una colina, como la sal. Es la labor del cristiano, es la labor del creyente, es la labor del ministro de Dios. Y Peniel University es el instrumento de Dios, podemos decir, lo es en realidad, para llevar educación a todos nuestros ministros y pastores y líderes, no solamente de habla hispana, sino también entendemos en 3 idiomas más, para que usted se anime, se inscriba. En la parte superior usted encuentra el enlace y llámenos, escríbanos también a través de Facebook, cuéntanos sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos, y con gusto alguien de la universidad lo contactará a usted para darle información detallada. Yo estoy colocando ahora el enlace como un enlace destacado aquí en la parte inferior de los comentarios para que usted lo pueda tener. Lo puedo escribir también. Permítame, le quitamos la mayúscula. ¿Sí? Penieluniversity.org. Ese es. Usted puede accesar a través de ese enlace. Bueno, retomemos nuestra clase. Entonces hablamos de Jesucristo como nuestro único reconciliador. Luego hablamos de la supremacía de los ministros de Cristo. A ver, ahora hay algo muy importante y yo creo que vamos a establecerlo aquí. Cristo es el único camino a Dios, ¿verdad? Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas y nos lo está diciendo a nosotros. El evangelio que Pablo predicó era que Dios estaba reconciliando o restaurando toda la creación a una pura y prístina y eterna condición de bendición. Y Él estaba haciendo esto por medio de Jesucristo. Y solo por medio de Él, por medio de Jesucristo, solo por medio de Jesús, los pecados pueden perdonarse y ganar el favor de Dios. No había necesidad de molestarse con pequeños e impotentes espíritus de los falsos maestros. Pablo está aclarando esto. Pablo argumenta que Cristo es superior a los dioses establecidos por las diversas religiones que hay a nivel mundial. Los ministros de Cristo, por lo tanto, son superiores a aquellos ministros que sirven a dioses falsos. El argumento de Pablo consistió en varias ideas. Por ejemplo, Pablo habló de la reconciliación cumplida por medio de Cristo, que ya lo vimos en los versículos 21 y 23 de capítulo 1. Luego Pablo también habló del altruismo, del autosacrificio que Pablo está haciendo por las iglesias, no porque él fuera alguien especial, sino está hablando de cómo el Espíritu Santo lo motiva, lo mueve, lo lleva, lo conduce a eventos los cuales él jamás había imaginado. Pablo también habla de cómo Dios lo comisionó, cuál fue el ministerio que Dios le dio, lo nombró apóstol, ¿sí? Y su apostolado y su ministerio es al pueblo gentil, al resto de la humanidad, podemos decir así. Y luego la revelación superior dada, recibida por Pablo, él lo establece también para poder hablar y predicar el evangelio. Luego habla del fortalecimiento que Cristo le proveyó a Pablo
durante sus 20 y tantos años de ministerio. ¿Sí? Luego, entonces vamos a desglosar un poco más esto. Primero, la reconciliación por medio del evangelio cristiano. Pablo comenzó, en el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: Cristo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, Pablo comienza por enfocarse en la reconciliación que los colosenses ya habían experimentado por medio del evangelio, y es el mensaje que nos llega a nosotros. En los capítulos primeros Pablo lo dice, en el primer capítulo, en los versículos anteriores, cuando llegamos al versículo 22 y 23 encontramos, Pablo nos está diciendo cómo Cristo fue el reconciliador en su carne, en su sacrificio, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Si en verdad permanecéis, con una condición, ¿verdad? Si en verdad permanecéis firmes y fundados en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace superior el evangelio? La superioridad del evangelio frente a otros evangelios es que es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. No hay nadie más que pueda reconciliar, que pueda traer paz entre Dios y sus hijos. Los falsos maestros en el tiempo de Colosas animaban a las personas a aplacar a los demonios a través de ciertos sacrificios que ellos tenían, ¿verdad? Pero Pablo establece a través de estos dos pasajes lo que Dios ha estado o ha hecho o ha realizado a través de Jesucristo. Ahora, Pablo señaló su propio altruismo al hablar de cómo él se goza, dice en el versículo 24, de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vemos que cuando Pablo resalta su disposición para sufrir por la iglesia, él deja claro que los ministros de Cristo son más altruistas que los falsos maestros. Luego Pablo añade en el siguiente versículo, el versículo 25, que él fue comisionado por Dios para el evangelio, no fue idea suya. Dios le mostró, Dios le llamó, y él narra, usted lo encuentra en el libro de los Hechos y en otros escritos de Pablo, cuando él narra su conversión. ¿Qué pasó a este hombre fariseo de la tribu de Benjamín? Un hombre con un doctorado, para usar una palabra moderna, en la teología judía, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, las memorizaba desde pequeño y se crió a lo largo de uno de los mejores maestros o enseñantes, profesores de la ley en su tiempo, Gamaliel. Entonces Pablo establece todos sus pergaminos, él baja de la pared todos sus diplomas y los desecha, porque considera mayor valor el conocimiento, la revelación que pueda recibir y que recibió de parte de Jesucristo, para proclamar algo que jamás en la historia de la humanidad se había proclamado. Lo que Pablo proclama, nadie más lo había oído. Y entonces, ¿de dónde saca Pablo todas estas fuerzas? Y es lo que Pablo habla también dice en el versículo 8, que es el que tenemos aquí. Por eso Pablo estimula que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Es decir, los falsos maestros se basaban en ideas de que seres humanos idólatras habían diseñado toda una serie de religiones, lo cual era antiguo, mucho más antiguo desde la división del hombre, de que el hombre se apartó de Dios. El hombre utilizó su conocimiento, su experiencia con Dios para organizar su propio acercamiento a Dios, y estimulado por el Dios de este siglo. Pablo lo establece también. Entonces, a diferencia de Pablo, el ministerio de los hombres que estaban acosando a la iglesia de Colosas y la predicación de Pablo, a ellos,
a estos falsos maestros no se les había concedido autoridad de parte de Dios para enseñar lo que estaban enseñando, ni habían sido llamados por Dios para enseñar a la iglesia. Entonces Pablo está esgrimiendo toda esta revelación para que como iglesia, la iglesia de Colosas y aún hoy usted y yo podamos conocer a plenitud, porque en la medida en que conozcamos la verdad, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, Pablo describió que las enseñanzas de los falsos maestros eran engañosas, filosofía engañosa, que sigue tradiciones humanas, sin historias de sus antepasados. Ahora, Pablo habla de dónde recibió sus revelaciones para enseñar lo que estaba enseñando. Según Gálatas, capítulo 1, en los versículos 15 al 18, Pablo había pasado 3 años en el desierto de Arabia y en Damasco recibiendo revelaciones de Dios. Los falsos maestros, sin embargo, confiaban en tradiciones que se habían pasado de mano a mano, tradiciones orales o escritas que habían atravesado. Esto hizo que las revelaciones de Pablo superaran por mucho a la de los falsos maestros. Ahora, esto es supremamente importante, es significativo que usted y yo entendamos que lo que Pablo establece en todas sus cartas no fue idea de Pablo, no se le ocurrió a él. Él, como le establece en la epístola a los Gálatas, el tiempo en que él estuvo recibiendo las revelaciones de Dios. O sea, Pablo establece que es importante que la iglesia entienda que las revelaciones o el conocimiento, la instrucción, el evangelio que ellos han recibido proviene de una revelación que Pablo recibió, no fue de sabiduría de Pablo. Pablo le dice también en otra carta a los filipenses: cuando fuimos a vosotros, no fuimos con sabiduría humana, ni con argumentos humanos, no fuimos con oratoria humana, sino con sabiduría de Dios, para que la revelación o el poder no fuera dado a los hombres que estaban llevando el mensaje, sino a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo: el mensaje que yo les llevo es el mensaje que Dios me ha dado. Y el reconocimiento no es para Pablo, el reconocimiento es para el autor del mensaje. Y el enfoque es por eso a Pablo le dice a los colosenses: buscad las cosas de arriba. Eso también lo decían las otras doctrinas y filosofías griegas que acosaban a los colosenses. Pero Pablo marcaba una diferencia, porque arriba usted tiene a su creador, usted tiene al Dios y Señor de su vida. Pablo, cuando recibe todos estos tesoros, recuerda que él habla de que nuestros tesoros están en vasijas de barro, para que la gloria no sea dada a la vasija, sino al tesoro que está dentro. Y Pablo se llama a sí mismo como una vasija de barro. Es decir, él ha recibido con humildad el mensaje de salvación, que mira, 2000 y tantos años después, este mensaje usted lo ha recibido y ha transformado su vida, cuando por un acto de fe usted decidió aceptar la muerte y la resurrección de Jesucristo como un acto reconciliador entre Dios y usted. Cuando usted aceptó por fe que la obra de Cristo fue para reconciliarle a usted fue impulsado por el Espíritu Santo. Por primera vez se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra Dios y se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Entonces usted ha aceptado la obra redentora, y como consecuencia de esto, solo Dios, por el Espíritu Santo, produce en nosotros lo que la misma Biblia llama un nuevo nacimiento. Y era lo que Jesús le enfatizaba a Nicodemo, que él no lo entendió. Y en ese momento la revelación no había llegado, porque Jesús no había pasado por su obra redentora, no la había ejecutado. Pero una vez que se ejecuta la obra redentora de Jesús, hoy aplica también a nuestras vidas. Cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, algo sobrenatural va a pasar en su vida. Cuando usted decide con su mente y con su voluntad aceptar a Jesús, Él va a actuar. Él va a actuar. Él no se mueve por impulsos emotivos o por una gran oratoria que usted y yo podamos ofrecerle, por lo que Él busca su corazón contrito y humillado delante de Él. El Evangelio de Dios, entonces, que Pablo establece es los tesoros escondidos. Y Pablo dice que en Cristo están escondidos
están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Por lo tanto, el énfasis es buscar a Cristo, buscar a Cristo. Ahora, Pablo establece, y es lo que de pronto muchas veces a nosotros nos llama la atención, es la fortaleza de Pablo para recibir ataques por más de 20 años, naufragios, y escribiéndole a los Corintios, a los Gálatas, les relata sus años de sufrimiento, porque en las otras iglesias él también está estableciendo la solidez y el fundamento eterno, que es Jesucristo, la roca de todos los siglos. Entonces Pablo le escribe sobre el fortalecimiento superior que recibe el ministro de Jesucristo, y a lo largo de los años muchos cristianos han sido martirizados, asesinados, sus vidas destruidas, sus familias han sido los padres asesinados en frente de sus hijos para hacer tambalear la fe y que la gente renuncie a su fe en Cristo. Y el libro de Hebreos, el capítulo 11, nos da una serie, un listado de hombres que existieron antes del Nuevo Testamento, que por fe, porque el mismo espíritu que está en ellos habita en el día de hoy en el cristiano, y es el que impulsa al cristiano a permanecer firme en aquello que Dios le ha dado. Entonces Pablo dice en el versículo 29 del capítulo 1, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. O sea, él está hablando, ese es el motor que yo tengo, ese es el poder. Poder no viene de que Pablo tomó una decisión personal y está dispuesto a morir, no, por la causa. No, Pablo ha recibido una comisión, o tuvo un encuentro personal con Jesús, y el Señor le ungió con su Espíritu Santo y le dio revelaciones y visiones. Y de esa manera Pablo está estableciendo la doctrina del Evangelio. No hay mayor escritor o alguien que haya escrito tanto en el Nuevo Testamento como el apóstol San Pablo. Entonces Pablo establece que la autoridad, las palabras y el poder venían de Dios mismo. Por lo tanto, sigue estableciendo la importancia de nuestra vida en Cristo. Segundo de Corintios 5:17, él lo establece, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, en la primera sección, Pablo describe varios beneficios de la salvación en la unión con Cristo, empezando con los benévolos y fortificantes aspectos del señorío de Cristo, cuando lo habla en el segundo capítulo de Colosenses, del versículo 6 al 10. Luego, en los siguientes versículos del 9 al 10, Pablo establece la necesidad de que usted y yo podamos crecer fortalecidos, entrelazados, cimentados, como bien amarrados, para que juntos podamos crecer. Y él declara porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, de toda autoridad. Cristo tiene toda la autoridad divina sobre cualquier poder. Cristo tiene todo poder, y Él lo establece sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda autoridad. No hay autoridad ni poder más grande que el poder de Jesucristo, y ese poder reside en el cristiano por medio del Espíritu Santo. Y nosotros somos fortalecidos cuando las Escrituras se convierten en nuestro diario estudio y le permitimos al Espíritu Santo que nos revele, porque nuestros pensamientos no tienen la capacidad, la magnificencia, la magnitud para que nosotros podamos entender toda la plenitud de la grandeza de Dios. Así que, hermanos, vamos a concluir con el pasaje de capítulo 9, entramos al capítulo 9, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pablo menciona, donde terminamos aquí hablando de la supremacía de la salvación en Cristo. Posteriormente estudiaremos acerca de la supremacía del vivir para Cristo, de la vida cristiana. Y de esa manera podemos hacer un aspecto. La tercera sesión será cómo aplicamos todos estos conceptos en nuestra vida cristiana. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus comentarios durante toda la semana. Y quiero motivarles. Al final de esta grabación les dejo el video recordatorio de la universidad, para que usted, amado líder, hermano que sirve a la iglesia, le dé a Dios la oportunidad a través de la Universidad Peniel
de estudiar. Los estudios son completamente en líneas, son a distancia, podemos llamarlo así. Estudios en línea con autoridades en las escrituras, hombres estudiosos que han dedicado años al desarrollo de todos estos currículos para que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, podamos crecer en nuestra fe, podamos crecer en nuestro ministerio y en la forma en que usted y yo vamos a estar hablando a otros de Cristo cada día. Entonces, concluimos aquí. En la primera sección, Pablo habló de los beneficios, ¿verdad? Ahora, en la siguiente sección que nosotros vamos a ver, Pablo habla de todo el poder y la autoridad que ha recibido Jesucristo. Versículos 9 y 10. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Segundo, versículo 12. Pablo dice, ¿cómo este proceso se llevó a nosotros? Pablo entonces habla de la vitalidad espiritual que tienen los creyentes al estar unidos con Cristo. Esta bendición lo dice Pablo en los versículos 11 al 13, ¿verdad? Capítulo 2, el versículo 11 al 13, me habla de las beneficios que usted y yo podemos tener. Yo estaba aquí en Gálatas porque estaba estudiando lo que Pablo había hablado con respecto a sus años que pasó en el desierto de Arabia y de Damasco, donde recibió revelaciones de todo lo que posteriormente Pablo iba a realizar. Entonces Pablo establece, capítulo 2, hablando en el versículo 9 y 10 que llegamos aquí, ¿sí? Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y versículos en adelante, vamos a llegar hasta el versículo 11, dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y añade en el versículo 13, vamos hasta el 15, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Pablo establece, vamos a cerrar aquí, la supremacía de la salvación. Qué poderosas son estas expresiones. Qué revelación la que Pablo nos da a través de las Escrituras. Wow. Al estar unidos en Cristo, nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, y Él hizo la paz con Dios por medio de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Y Pablo lo dice como la muerte, toda la vida de Cristo tiene que ver con nuestra liberación. En su circuncisión física, Él cortó de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. En su muerte en la cruz, al derramarse su sangre, esa sangre derramada fue el nuevo pacto, el nuevo sacrificio de un cordero sin mancha, de un nuevo sacerdocio. Hebreos dice que según el orden de Melquisedec. Y en su resurrección, usted y yo, por fe, entonces hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús, anulando, dice en el versículos 14 y 15, estos pasajes son espectaculares, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todas las autoridades espirituales, demonios y ataduras e inmundicia, y a las potestades, a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué revelación recibió Pablo tan poderosa? Gracias a la revelación que Pablo escribió, usted y yo hoy hemos sido salvos, hemos sido perdonados y nos mantenemos. Si usted pecó hoy, confiesa, porque usted debe confesar su pecado. Y Juan escribe sobre esa situación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo hemos sido perdonados de todo pecado y de toda maldad, pero eso no nos convierte en sinvergüenzas.
que nosotros entonces pecamos, empata y sigue para adelante, como si nada hubiese sucedido. Por eso la importancia de que le dejemos al Espíritu Santo revelarnos la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin ella no somos más que unos fanáticos religiosos. Sin la inspiración del Espíritu Santo, eso no es más que otra religión, que es filosofía humana, que a la larga puede ser un libro de moral, ¿verdad? No hagas el mal, pórtate bien, no robes, no, etcétera. Pero resulta que el Evangelio es mucho más poderoso, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Así que vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Y concluimos aquí en el versículo 23, donde Pablo entonces establece que todas las cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Él hablaba de todos aquellos rituales que las religiones que habían alrededor de la iglesia de Colosas y estaban influyendo sobre ellas. Y les decía, escribió en el versículo 23, todas tales cosas, todas las prácticas religiosas que ellos hacen, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ese es el ascetismo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, esto vamos a concluir aquí en esta manera. A través de estos aspectos contrastantes de la vida en unión con Cristo y vivir una vida sometida a los elementos, Pablo demostró que la salvación ofrecida en el verdadero evangelio cristiano era mucho mejor que las dichosas bendiciones que pretendían ofrecer los falsos maestros en Colosa. Y para cerrar, vamos a decir lo siguiente. Después de Pablo hablar de la supremacía de Cristo y sus ministros y de la salvación ofrecida en el evangelio de Cristo, Pablo también se enfocó en algo importante que vamos a hablar la siguiente semana: la supremacía de la vida cristiana. ¿Cómo vamos a tomar todos estos elementos de conocimiento y sabiduría? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a ayudar para que usted y yo le demos el valor que merecen las Escrituras? Usted no tiene excusa para no leer las Escrituras. Hoy en día hay más elementos que antes. Usted tiene la tiene virtual en su teléfono inteligente. Tiene la Biblia, no sé cuántas versiones tenga. Yo tengo un montón de versiones, más las que hay aquí. Aquí hay unas 20 y tantas versiones bíblicas. Hay estudios. Usted entra a la página web. Yo les voy a colocar la página web de Peniel Online también. Ahí tenemos libros de estudio. Peniel Online.online. Exacto, ahí está. Ahí usted puede entrar. También hay libros de estudio. Puede entrar tiene dos herramientas. Usted, ministro líder, ahí tiene toda una biblioteca, videos, estudios, comentarios, pequeños devocionales, toda una serie de información que puede utilizar para su estudio personal. Yo mismo la utilizo, más la Peniel Universidad, la Universidad Peniel, penieluniversity.org, que está abierta para los ministros, pastores, todo aquel que sirve al cuerpo de Jesucristo. Esperamos sus comentarios. Gracias, mis hermanos. Yo les voy a dejar, quiero terminar con un pequeño video más de la universidad para que este mensaje no se pierda y usted compártalo. Una cosa más. Si usted quiere ayudarnos con el ministerio, nosotros estamos vendiendo camisetas como esta. El link lo vamos a estar colocando pronto porque lo estamos preparando para que cualquier ayuda que usted nos dé es muy importante para nosotros y nos permite esparcir las buenas nuevas del Evangelio mucho más allá de nuestras fronteras físicas. Gracias de nuevo. Dios les bendiga ricamente y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén y amén. Ahora vamos al video.